Un saludo para todos los estudiantes de octavo grado, para sus profesores y para los familiares que los acompañan en esta etapa de preparación en sus hogares. Hoy vamos a continuar sistematizando contenidos relacionados con la unidad número 2, el dioxígeno. Y les propongo entonces analizar cuáles son las propiedades químicas de esta sustancia. Por tanto, vamos a ver el tema de nuestro encuentro. Vamos a ver con qué sustancias reacciona el dioxígeno y qué sustancias se obtienen como producto de esas reacciones. Además, vamos a analizar una ley importantísima de la química, la ley de conservación de la masa. Bien, como ustedes conocen, el dioxígeno puede reaccionar con muchas sustancias, tanto sustancias simples como sustancias compuestas. Por tanto, vamos a comenzar analizando qué sucede cuando el dioxígeno reacciona con las sustancias simples metales. Y les propongo para comenzar observar el siguiente video. Ustedes están observando que tenemos una cinta del metal magnesio. Una cinta de magnesio y observen las propiedades físicas que tiene esta sustancia. A temperatura ambiente es una sustancia sólida de color gris. Vamos a colocarla en una pinza y posteriormente vamos a acercar esta lámina de zinc a la llama de un mechero. En este caso es un quemador Bunsen, pero puede ser también a la llama de un mechero. Y quiero que observen qué va a suceder. Observen, hay un desprendimiento de luz que nos dice que en esa transformación, en esa reacción química, se está liberando energía. Pero además, quiero que observen el producto final de la reacción. Es un sólido de color blanco, un sólido que es el óxido de magnesio. Es decir, que ustedes pudieron apreciar una reacción del dioxígeno con una sustancia simple metal. Vamos a observar entonces el esquema con palabras de esa reacción que ustedes pudieron apreciar de forma experimental. Observen, ya aquí estamos hablando de la primera propiedad química del dioxígeno, que es la reacción con los metales. Y tenemos entonces en este esquema con palabras la reacción que ustedes acabaron de observar. El metal magnesio, que a temperatura ambiente es un sólido, que se hizo reaccionar con el dioxígeno del aire, es decir, el dioxígeno que es un gas que ya ustedes lo conocen y que lo analizamos en encuentros anteriores. ¿Qué se obtiene como producto de esta reacción? Bueno, ese sólido de color blanco que ustedes observaron es el óxido de magnesio. Y fíjense que este óxido de magnesio es un óxido metálico. Además, pudieron apreciar un desprendimiento de luz que evidencia que en esta reacción química hay un desprendimiento de energía mediante calor. Por eso es que representamos el delta H de esta reacción como delta H menor que 0. Recuerden que es imprescindible cada vez que ustedes escriban el esquema con palabras de una reacción, que ahora no es necesario que la copien. Fíjense que les estoy mostrando que esto que estamos analizando está en el epígrafe 2.11 del libro de texto, página 53, y ustedes pueden copiar después este esquema. Lo más importante es que escuchen y analicen la explicación. Entonces, este delta H, recuerden que es la forma de representar en ese esquema con palabra que nos representa una reacción química, la variación de energía que se produce. Recuerden que en todas las reacciones químicas hay variaciones energéticas, ya sea la absorción o el desprendimiento de energía. En este caso hay desprendimiento de energía, por eso representamos el delta H menor que 0. Entonces, concluyendo esta primera propiedad química del dioxígeno, puede entonces ver el esquema con palabras, el esquema general de esta reacción, que es un metal con el dioxígeno en la que se obtiene un óxido metálico. No hace falta que lo copien, está en el recuadro del libro de texto de la página 54. Ya analizamos la reacción de los metales con el dioxígeno.
Pero el dioxígeno también puede reaccionar con sustancias simples no metales. Por ejemplo, ¿qué se obtiene como producto de estas reacciones? Bueno, en esos casos se obtendrá como producto un óxido no metálico. Y vamos a analizar un ejemplo. Aquí tenemos la reacción del dioxígeno con la sustancia simple no metal octazufre. Octazufre, que es un sólido, recuerden que en los esquemas con palabras, debajo de cada una de las sustancias reaccionantes o productos, colocamos los estados de agregación. Importante que lo tengan en cuenta porque es un contenido que nos va a servir de base para en la próxima unidad poder escribir ecuaciones químicas. Por tanto, reacciona una sustancia simple no metal con el dioxígeno y se obtiene en este caso dióxido de azufre, que también es una sustancia gaseosa. Ahora, en este caso, esta reacción también libera energía, por eso representamos su delta H menor que 0. Recuerden que, como ya les dije, en todas las reacciones hay variaciones energéticas, de ahí que se clasifiquen atendiendo a un criterio importantísimo para nosotros, que es atendiendo al criterio energético. En este caso, esta reacción es una reacción exotérmica, de ahí que su delta H lo representemos como delta H menor que 0. Entonces, resumiendo esta parte, podemos decir que cuando reacciona una sustancia simple no metal con el dioxígeno, se obtiene como producto de esta reacción un óxido no metálico. Y aquí estamos analizando ya la segunda propiedad química del dioxígeno, que es la reacción con los no metales. Este esquema general aparece en el primer recuadro de la página 55. Ustedes después lo pueden copiar con más calma. Ahora bien, ya hemos visto dos propiedades químicas importantes del dioxígeno: la reacción con las sustancias simples metales y la reacción con las sustancias simples no metales. Pero ya les dije al inicio que el dioxígeno también puede reaccionar con varias o unas cuantas sustancias compuestas. Por ejemplo, con los hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias moleculares, son sustancias orgánicas que ustedes van a profundizar en el preuniversitario. Pero estas sustancias, los hidrocarburos, que son sustancias moleculares, en su composición presentan átomos de carbono e hidrógeno, es decir, átomos de carbono e hidrógeno que se agrupan formando estas moléculas de los hidrocarburos. Hidrocarburos ustedes lo conocen, por ejemplo, ustedes conocen la gasolina, que es un derivado del petróleo y es un hidrocarburo. También les puedo mencionar el metano, que es uno de los componentes fundamentales del gas natural. Pero, ¿qué se obtiene como producto en estas reacciones de los hidrocarburos con el dioxígeno? Veamos. Aquí les estoy mostrando la reacción, es decir, el esquema con palabras de la reacción de la gasolina, que ya les dije que es un hidrocarburo, con el dioxígeno. Y quiero que observen los productos de esta reacción. Fíjense que acá se obtienen como productos el dióxido de carbono, que es un gas, y se obtiene también el agua gaseosa, es decir, vapor de agua. Estas reacciones son reacciones que liberan gran cantidad de energía que es aprovechada por el hombre para diferentes procesos, de ahí que representemos el delta H menor que 0. Y si clasificáramos esta reacción atendiendo al criterio energético, podemos decir que es una reacción exotérmica. Ahora, en sentido general, no hace falta que copien el recuadro, aparece en el libro de texto. Cuando un hidrocarburo reacciona con el dioxígeno, se obtiene dióxido de carbono y vapor de agua. Esta es otra propiedad química del dioxígeno. Ahora bien, el dioxígeno no solo reacciona con los hidrocarburos como sustancias compuestas, sino que también lo hace con otras sustancias compuestas. Y otras sustancias compuestas que ustedes conocen, por ejemplo el etanol, que es el alcohol,
también es una sustancia compuesta que puede reaccionar con el dioxígeno. Y en estos momentos ustedes saben que en la situación actual en la que nos encontramos, el alcohol es una sustancia que nos puede servir para la desinfección tanto de las manos como de superficie. Y también reacciona con el dioxígeno. Pudiéramos mencionar también la celulosa, que es un componente fundamental del papel o de la madera. ¿Y qué se obtiene en la reacción del dioxígeno con estas sustancias compuestas? Que aunque son compuestas no son hidrocarburos. Veamos. Fíjense que en esos casos que también reaccionan estas sustancias compuestas como el etanol, la celulosa, entre otras, con el dioxígeno, se obtienen los mismos productos de reacción que con los hidrocarburos. Se obtiene siempre dióxido de carbono y vapor de agua. Y también son reacciones exotérmicas, reacciones que liberan gran cantidad de energía. Entonces, quiero proponerle esta primera actividad de trabajo independiente. Y es que a partir de lo analizado con respecto a las propiedades químicas del dioxígeno, ustedes sean capaces de representar los esquemas con palabras de la reacción entre el dioxígeno y el sodio. Recuerden que el sodio es una sustancia simple metal. ¿Qué se obtendrá en ese caso? Ahí debemos obtener un óxido metálico. Piensen entonces qué sustancia será. En ese caso quiero decirles que es el óxido de sodio. O un inciso B, donde tenemos el carbono, que es una sustancia simple no metal, en su reacción con el dioxígeno. Y por último tenemos el etanol. Les informo además que en todas las reacciones químicas se desprende energía mediante calor. Fíjense que le doy la información de lo que sucede con la energía en cada una de ellas para que ustedes puedan representar el delta H de cada una de estas reacciones. Porque recuerden que en todas las reacciones químicas siempre se producen cambios energéticos, ya sea la absorción o el desprendimiento de energía. Como inciso 1.1, ustedes van a clasificar las reacciones de acuerdo a la energía involucrada. Fíjense que ya le di la información de lo que pasaba con la energía. 1.2, van a señalar en cada esquema las sustancias reaccionantes y las sustancias productos. Y como 1.3, ustedes van a escribir las fórmulas químicas de las sustancias simples que aparecen en cada reacción. Y fíjense que les señalo en blanco sustancias simples porque aún hay sustancias compuestas que intervienen o que se producen en esa reacción y ustedes todavía no están en condiciones de escribir sus fórmulas químicas, pero sí pueden ya escribir las fórmulas químicas de las sustancias simples que participan en cada una de estas reacciones. Y me estoy refiriendo a las sustancias simples metal, a las sustancias simples no metal y por supuesto el dioxígeno, que también es una sustancia simple no metal y que está presente en todas estas reacciones. Y para concluir esta parte, le propongo estos ejercicios de actividad independiente. Les van a servir a ustedes para reforzar lo que hemos visto con respecto a las propiedades químicas del dioxígeno. Son los ejercicios 2.41, 2.42 y 2.44 de la página 56 del libro de texto.
Ahora vamos a analizar una de las leyes más importantes de la química y me refiero a la ley de conservación de la masa. Al establecimiento de esta ley contribuyeron varios científicos, entre los que se destacaron Lomonosov, científico ruso, y Lavoisier, científico francés. Pero, ¿qué plantea en esencia la ley de conservación de la masa? Recuerden que la ley de conservación de la masa planteaba que la suma de las masas de todas las sustancias que reaccionan es igual a la suma de las masas de todas las sustancias que se producen. Eso es en esencia lo que plantea la ley de conservación de la masa. No copien ahora, porque recuerden que está en el epígrafe 2.12 del libro de texto y después ustedes lo pueden consultar. Ahora bien, ¿por qué se conserva la masa en todas las reacciones químicas? ¿Por qué podemos decir que la suma de las masas de todas las sustancias que reaccionan es igual a la suma de las masas de todas las sustancias que se producen? Los invito entonces a observar este esquema. Fíjense que tenemos con modelos moleculares representado lo que está sucediendo en la reacción de obtención de agua a partir del dihidrógeno en su reacción con el dioxígeno, que se forma agua. Bien, observen que tenemos dos moléculas de dihidrógeno y una molécula de dioxígeno que participa en esa reacción. Y como producto se obtienen dos moléculas de agua. Esto aparece en su libro de texto en la figura 2.14, por tanto no vayan a hacer el esquema, solamente escuchar la explicación. Ahora bien, ¿por qué decimos que se cumple la ley de conservación de la masa? Vamos a contar cuántos átomos de hidrógeno tenemos en las sustancias reaccionantes. 4 átomos de hidrógeno, ¿verdad? ¿Y cuántos átomos de oxígeno? 2 átomos de oxígeno. Si contamos la cantidad de átomos de hidrógeno y de oxígeno en las dos moléculas de agua que se producen, ¿qué tenemos? Fíjense que tenemos 4 átomos de hidrógeno también y 2 átomos de oxígeno. Por tanto, estamos concluyendo que tenemos inicialmente 4 átomos del elemento químico hidrógeno y en los productos también tenemos 4 átomos de hidrógeno y la cantidad de átomos de oxígeno también es la misma. Por tanto, la ley de conservación de la masa se cumple precisamente porque la cantidad de átomos de cada elemento y sus correspondientes masas son iguales antes y después de la reacción química. Por eso es que se cumple la ley de conservación de la masa. Entonces, en esencia, ya sabemos que plantea la ley, que la suma de las masas de todas las sustancias que reaccionan es igual a la suma de las masas de todas las sustancias que se producen, pero además sabemos por qué se cumple la ley de conservación de la masa. Y es porque la cantidad de átomos de cada elemento y sus correspondientes masas son iguales antes y después de la reacción. Pero además, un aspecto importantísimo que nunca podemos perder de vista es que en todas las reacciones químicas se cumple siempre la ley de conservación de la masa, independientemente de las condiciones en las que estas reacciones se llevan a cabo. Entonces, ahora quiero proponerles un ejercicio de cálculo a partir de la ley de conservación de la masa que les va a servir a ustedes de base para después enfrentarse a ejercicios de este tipo y que son de gran importancia para el 8º grado. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente: calcula la masa de óxido de aluminio, y sí quiero que tomen nota del enunciado y los padres pueden ayudarlo en esta tarea para que después puedan analizar de conjunto conmigo el resultado. Entonces, calcula la masa de óxido de aluminio que se obtendrá al hacer reaccionar 108 gramos de aluminio con 96 gramos de dioxígeno.
Entonces, vamos a ver la resolución de este ejercicio. Fíjense que cada vez que nos enfrentemos a un ejercicio de este tipo, es decir, un ejercicio de cálculo, lo primero es leer el ejercicio detenidamente. ¿Por qué? Porque a partir de la información que nos brinda el texto del ejercicio, debemos extraer entonces los datos necesarios para poder realizarlo y además, ¿qué nos piden? La incógnita de este ejercicio. Entonces, tenemos como datos, nos dan la masa de dioxígeno, que es 96 gramos, y la masa de aluminio. Fíjense que nos están dando las masas de las dos sustancias que reaccionan. ¿Qué nos piden? Bueno, que calculemos la masa de óxido de aluminio. Esa es nuestra incógnita. Entonces, ya después que extraemos los datos y la incógnita, vamos a hacer el planteamiento de la ley. Para eso, entonces, debemos escribir el esquema con palabras de la reacción y después plantear la ley. Recordando entonces que en esta reacción tenemos el aluminio y el dioxígeno como sustancias reaccionantes y se forma el óxido de aluminio. Recuerden que esto es una de las propiedades químicas que analizamos del dioxígeno, la reacción con metales, ¿verdad? Por tanto, se forma un óxido metálico que en este caso es el óxido de aluminio. Entonces, partiendo de los datos que tenemos, ya sabemos que tenemos 108 gramos de aluminio y 96 gramos de dioxígeno. ¿Qué nos piden? La masa del producto, la masa del óxido de aluminio formado. Fíjense que esto es una forma de trabajar el ejercicio que a veces a ustedes les es muy fácil, colocando debajo de cada sustancia las masas involucradas y la incógnita. ¿Por qué? Porque eso les facilita después hacer el planteamiento de la ley. Miren, ¿qué hemos planteado aquí? La ley de conservación de la masa a partir de esta ecuación. ¿Por qué? Porque sabemos que la suma de las masas de todas las sustancias que reaccionan es igual a la suma de las masas de las sustancias que se producen. Pero en este caso tenemos una reacción donde solamente tenemos un producto, que es el óxido metálico, el óxido de aluminio. Sin embargo, ustedes se van a enfrentar después a otro tipo de ejercicios donde tenemos dos sustancias producto. Pues bien, hacemos el mismo planteamiento de la ley teniendo en cuenta que acá debemos poner entonces más la masa de la otra sustancia que se produzca. Ya estamos en condiciones entonces de resolver este ejercicio a partir de la ley de conservación de la masa. ¿Cuál es nuestra incógnita? Bueno, la masa de óxido de aluminio. Por eso sumamos la masa del aluminio que me dan más la masa del dioxígeno, que es 96 gramos. Calculamos y, por supuesto, en todos los ejercicios de cálculos debemos dar una respuesta literal. En este caso, la masa de óxido de aluminio que se obtiene es de 204 gramos. Bien, ya estamos entonces en condiciones de hacer posteriormente otros ejercicios de cálculo a partir de la ley de conservación de la masa. Importante entonces que ustedes realicen esta actividad independiente. Son los ejercicios desde el 246 hasta el 249 del libro de texto. Pero además van a estudiar el epígrafe 2.13 de la página 58 y 59. Y aquí me quiero detener un momentico. ¿Por qué? Porque les doy otra actividad que es resumir las aplicaciones del dioxígeno basadas en sus propiedades. De hecho, ya ustedes lo deben tener hecho en clase, pero quiero que lo retomen, teniendo en cuenta que las aplicaciones de las sustancias, en este caso del dioxígeno, se basan en sus propiedades. ¿En qué propiedades? Bueno, en las dos propiedades fundamentales del dioxígeno que estudiamos, que es la de ser comburente y la de participar en la respiración. Recuerden que nunca debemos perder de vista esa estrecha relación que existe entre la estructura de la sustancia, las propiedades y por ende sus aplicaciones. Y con estas actividades ya me estoy despidiendo hasta un próximo encuentro. Recuerden que además pueden utilizar, además del libro de texto, otras fuentes como el portal Cubeduca,
donde aparecen los contenidos relacionados con estos temas que hemos tratado y el resto de los temas que ustedes estudiaron en 8º grado, y además pueden también utilizar la opción del repasador virtual aquellos que tengan conexión a estas plataformas digitales. En un próximo encuentro vamos a continuar trabajando contenidos relacionados con el grado y quiero que vengan preparados porque vamos a comenzar el estudio de una nueva unidad, la unidad de los óxidos, que por supuesto no es nada nuevo del todo porque ya hoy hemos ido hablando de óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Con esta invitación me despido y los espero entonces la próxima semana.